Buenos días a todos, todas los presentes. Gracias por estar ahí como siempre. Alguna persona me decía que no había sonido, estaba muteado todavía. Bueno, acabamos este ciclo de este semestre con un compañero que alguno de vosotros ya lo conoce, es Juan José López Peña, director de la Residencia Mayores de Campolongo. Yo a Juan José lo conozco ya no sé si fue en el año 2021, aquí en la Residencia Torrente Ballester. Bueno, me gusta mucho lo que dice y cómo lo dice. Ya ha participado en varias de nuestras reuniones exponiéndolo y hace poco pues, le planteé que quería que cerrara pues, estas charlas de este semestre y le di cancha libre al título y a lo que nos va a hablar. Realmente no sé de lo que nos va a hablar, me imagino un poco. Él puso el título, por lo cual todas las culpas se las podemos dar a él, no a mí, pero nos va a hablar de por qué necesitamos cambiar nuestras residencias. Bueno, es un tema que ya hemos hablado más de una vez, el sistema sanitario, el sistema social también tiene que cambiar, pero yo creo que los protagonistas también tenemos que parte de hacer un cambio, ¿no? Necesidad de hacer un cambio. Con lo cual, ya sin más, durará entre 30 y 40 minutos, que es el tiempo que le he dicho que tenemos, y al finalizar, pues si hay alguna pregunta o si las queréis ir poniendo en el chat, pues vamos hablando. Juanjo, cuando quieras, a tu disposición todos. Bueno, pues buenos días. Para los que me hayan conocido, pues hola compañeros. Y para los que no hayan compartido conmigo ningún rato, pues buenos días. Encantado de participar en esta iniciativa que me parece que empieza a ser fundamental y necesario. Y como te decía, ¿por qué necesitamos cambiar nuestras esencias? Y voy a hacer una primera advertencia. Yo soy guerrillero. Es decir, una de las cosas que me definen como persona es que sigo queriendo cambiar el mundo. Por lo tanto, vais a poder ver que mi discurso a algunos les parecerá un poco radical, pero no radical en cuanto a ideas de corte político, sino radical en cuanto que ya es un paso más allá. Sabéis que hace tiempo hablábamos de la necesidad de cambiar el modelo de trato, etcétera, ir a la ACP, etcétera, etcétera. Y yo creo que ya no es el momento. En este momento ahora ya se trata de hay que cambiar todo el modelo, de arriba abajo, y ya es necesario que empecemos a tomar algunas medidas que yo os voy a plantear. Pero vayamos a lo siguiente. ¿De dónde venimos? Porque para saber a dónde vamos, me gusta siempre partir de aquí. Bueno, paso. Ahí. Aquí. Un puntito que vamos a hablar al técnico. Importante de saber de dónde venimos es porque la cultura, no solo la cultura en el trato, sino la cultura formativa, ha marcado mucho y durante mucho tiempo cuáles eran las necesidades. ¿Cómo hacerlo? De aquí, sí, perfecto. Pero le he dado y no. Vale, ya está. Bien, venimos de aquí. Venimos de aquí. No hace tanto tiempo. Esta es una foto de un asilo de caridad. Está tomada alrededor de los años 70. No hace tanto tiempo. Pero esta es nuestra tradición. Esta es nuestra cultura. Y durante mucho tiempo todo era caridad y los servicios sociales eran para, se decía, para los pobres o para los necesitados. Fuimos dando pasos adelante. La democracia llegó a este país y pasamos a esto. Bueno, y hoy tenemos mucho, no solo residencias, sino esa vocación de atención y ayuda. Pobrecitos, como nos necesitan tanto, pues tenemos que ayudarlos y atenderlos. Y nosotros ahora todos, estoy seguro que muchos de vosotros diréis, bueno, claro, pues oye, atendemos a sus necesidades como tiene que ser. Si estuviera yo seguro de esto, esta charla terminaría aquí. Pero ¿y mañana? Si veis las tres en secuencia, veréis que hay un planteamiento distinto. ¿Qué esperamos para mañana? ¿Por qué tenemos que esperar para mañana algo? Yo os lo digo, porque llegamos, soy parte de ella, llegamos a la nueva generación. Una generación que ha nacido en otro sitio, en otro momento histórico, que ha pasado por todas estas vicisitudes durante todos estos años y que en 45 años han pasado de 74 años de esperanza de vida a 84 años. Esto es curioso, no solemos tenerlo
los que nos dedicamos a esto muy en cuenta, pero es que cada generación tiene una visión distinta de la realidad. Y no he dicho, y me niego a decir, unas necesidades, no, lo que tienen es una visión distinta. Yo cumplo 65 años y estoy convencido de que no tengo ningún interés ni ninguna necesidad que no pueda cubrir yo solo, pero sí tengo deseos y sí que tengo ilusiones. Ser mayor era una cosa, fijaros, yo señalo, ser mayor era, pues eso, sobrevivir en el consumo, no tener una nostalgia positiva, bueno, porque venían de donde venían, dictadura, guerras, hambre, etcétera. Había muy poca preparación cultural. Acordaros que la Ley General de Educación es del año 70, ¿no? Y el trabajo era una forma de vivir. Se trabajaba mucho porque no había otra cosa que hacer. Yo siempre digo, la vejez se vivía, pero resulta que los que venimos ahora no aceptamos. Es que el mayor no es eso. Para nosotros la vejez es una construcción, es una nueva construcción. Nos da por seguir siendo jóvenes mucho tiempo. ¿Os acordáis, no? Oye, se ha muerto fulanito con 75 años, qué joven era el hombre, ¿no? Y además, en el ámbito económico, cuidado que tenemos capacidad económica y tenemos una nostalgia que retroalimentamos con compras y consumos. Tenemos otra preparación cultural y el trabajo para nosotros ha sido una parte de construcción personal. Para nosotros la vida se construía y empezamos a construirla y seguimos construyéndola. Alguno me dirá, ya, pues ahora los jóvenes dicen que la vida se vive. Eso es cierto. Pero preocupémonos de lo que nos viene encima y empecemos a adaptar nuestra forma de entender esa tercera edad o esa ancianidad o esa atención a mayores, como queramos. ¿Cómo era el modelo? El modelo anterior era atender las necesidades. Todos queríamos atender lo mejor posible, pero lo que estaba debajo de necesidades eran dos conceptos, que eran la supervivencia y cuidado. Había que tenerlos más bonitos y más limpios y más bien alimentados para que sobrevivieran como pudieran. Pero ya no queremos limitarnos, era solo limitar, atender sus necesidades. No es un ataque a nadie decir que esto era así, porque veníamos de donde veníamos. Pero el nuevo modelo, y empiezo a ser guerrillero, yo quiero que cuando llegue mi momento, alguien atienda mis deseos. Quiero que se mantenga mi estilo de vida y mi forma de entender y realizar mis deseos por encima del sistema cuartelario que sigue sobreviviendo en muchas residencias, no todas, por supuesto, en las que pues, vemos que por delante de todo está la institución y sus reglas y sus normas y sus horarios y justo detrás, siempre que sea posible, atender a algún pequeño deseo de los residentes. Pero tenemos que plantearnos un modelo diseñado para satisfacer deseos. Y un modelo no ya de residencias. Ahora veréis, hace falta un cambio mucho más profundo. Hace falta una nueva estrategia en la que, primero, se defina la vejez no como una necesidad, no como un nivel de dependencia, sino como un estado más, como con la juventud, como con el trabajo, como con la familia, y por lo tanto lo que primen sean lo que necesiten desde su punto de vista aquellas personas. Segundo, las residencias no pueden ser el centro de ese sistema. Las residencias tienen que existir, pero tienen que existir para determinados casos específicos, entendiendo que una estrategia nacional de atención a mayores tiene que partir de la exigencia de que cuanto más se pueda permanezcan no solo en su casa, sino en su casa, en su pueblo, en su lugar de origen, aquellos sitios donde ellos tienen vínculos familiares y tienen vínculos sociales. No es lo peor en llegar a una residencia, es que en una maleta de 10 kilos tenga que caber toda una vida y a veces a 300 kilómetros de tu casa. ¿Cuáles son las razones? Porque hay que ver, ¿cuáles son las razones que exigen este cambio? Las primeras, el sistema, tal como lo tenemos montado, lamentablemente no se puede mantener. Fijaros que la ley de dependencia solo habla de personas dependientes, es decir, aquellas que o puedes vivir solo y entonces ya no hay nada, o necesitas y entonces a ver qué. Esa estrategia de la que yo hablo es una estrategia que tiene que partir de una visión paulatina de, según te vas acercando a ese momento, empezar a preparar no solo a las personas, sino también a un sistema que
esté bien financiado y que esté completo. Es decir, que acoja muchas más posibilidades de atención que las que tenemos ahora, que son pocas y caras todas. La atención no puede ser a las personas que tienen necesidad. Repito, necesidades está bien, pero deseos está mucho mejor. Y por lo tanto hay que hacer una estrategia mucho más amplia. No voy a decir nada de la formación, perdón, de la financiación, porque la financiación está muy mal repartida y mal planteada. Sé que todos conocéis cómo se financia el sistema de atención a la dependencia y no da ni va a poder dar. Una cosa importante que espero que reflexionéis todos es los perfiles profesionales. Esto a algunos le va a sonar raro. Los perfiles profesionales para atender a las personas mayores pecan de un edadismo que es increíble. Y digo, vaya, ¿y esto? Fijaros, para poder trabajar con niños hay que tener un título de FP superior. Lo cual, y luego, si quieres ser docente de 3 a 6 años, tienes que tener un grado en magisterio. Me parece bien, es una buena preparación y, por cierto, va acompañado de un poco más de edad. Para atender a nuestros residentes, en este momento tenemos chicos y chicas de 16 añitos que con un curso y medio ya están haciendo prácticas en algunos de nuestros centros con unos conocimientos muy escasos y con una edad, a mi modo de ver, todavía carente de la necesidad de maduración personal que exige un trabajo como este. Esto hace que, ser un grado medio, esté muy mal pagado, está mal planteado, está mal supervisado, está mal explicado de arriba para abajo y esto hace que sea poco atractivo, muy poco atractivo para nadie. Además, no hay dispositivos alternativos a las instituciones. Y cuando los hay, tienen tantas obligaciones, tienen tantos recursos, tienen tantas exigencias en materia de no sé qué y de no sé cuántos, que hace imposible que los ayuntamientos, que deberían ser la parte central de las administraciones que llevara este tipo de dispositivos que evitarían el aislamiento social y que evitarían ese desarraigo, pues son incapaces. Conozco algunas experiencias de algún ayuntamiento que son curiosas. Se han dejado el dinero en hacer un centro de atención de día, hacer una licitación para que alguna empresa lo coja, la empresa lo coge, lo gestiona, pero cobran tanto que está vacío. Con lo cual, pues nada, ahí queda, ¿no? Y por último, y esto es una cuestión ya de conciencia social, el escaso desarrollo de la atención comunitaria. En los países del norte de Europa, puedo deciros por experiencia personal, casi la mitad del trabajo que se realiza en dispositivos de atención tiene que ver con el trabajo comunitario. Es decir, la comunidad participa en la atención y en el apoyo y en el seguimiento y en el acompañamiento a personas mayores. Y he dicho todas esas palabras y no he dicho en ningún momento el cuidado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando hacen falta cuidados especiales, entonces tendremos que ir a otros planteamientos. Bueno, ¿y cómo podemos hacer si existen estas razones? Bueno, pues en estas 2 o 3 diapositivas vais a ver cuál es nuestro problema. ¿Cuánto tiene que pagar un empleador en Europa sobre el salario bruto? En términos de seguridad social. Recuerdo, en España la seguridad social no es la que financia el sistema de atención a la dependencia. Pero los empleadores no lo pagan ellos, se lo retienen a los trabajadores un 30%. En Francia llegan al 45%. Pero en cambio, los trabajadores que queremos y necesitamos un tipo de seguridad social, de atención que tiene la atención sanitaria universal, que tiene que ver con la jubilación, que tiene que ver con todo eso, pagamos solamente el 6,35% respecto de países como Francia o Rumanía, que se acercan a un peligrosísimo 25-27%. Pero hay una gama enorme. ¿Se imaginan los oyentes qué pasaría si nosotros, no voy a decir
el 27%. Pero si pudiéramos llegar al 10% de nuestro salario para garantizar lo que luego vamos a necesitar, y cada vez más, porque la globalización está exigiendo también la movilidad laboral. Ya los hijos no están con los padres, no van a poder estar, y nos va a hacer falta un apoyo en algún momento de la vida, y este apoyo tiene que salir también de nuestro bolsillo. No podemos querer tener el mejor sistema de protección social del mundo y que no lo paguemos nosotros. Claro, sé que algunos están pensando ya, pero es que ganamos poco. Vale, no me voy a extender aquí porque no es el momento, pero solo quiero decir que en España el impacto en el PIB de la hora trabajada está muy, muy por debajo de lo que debería estar. Entre los 180 euros que tiene Irlanda, me parece, o los 71 de Dinamarca, España se coloca en un 42,7 euros de impacto sobre el PIB sobre la trabajada. No es que trabajemos poco, no es que trabajemos poco, trabajamos más horas, al menos teóricamente, que los demás, pero nos colocamos muy por debajo de la media y con poca productividad. Es evidente que no podemos pedir avances en lo que debería ser lógico, que es que nos paguen un poco mejor a todos. Esto tiene que ver con una reflexión que deberíamos hacer todos, y es el sistema, para sostenerlo tal como vamos a necesitar. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque si no, si el sistema se cae, si el sistema no es sostenible, desde luego tendremos mucho menos de lo que tenemos ahora. Pero las razones socioeconómicas tenemos que dejar claras algunas más, ¿no? Segunda cuestión, razones demográficas. Hay un cambio demográfico enorme. La esperanza de vida va a seguir creciendo. Tenemos que prepararnos porque nuestro sistema hace 40 años era, pues eso, hasta los 75 años, pero es que, y el tipo de pensiones estaba calculado para que una persona, si se jubilaba a los 65, pues a los 70, 75, el esfuerzo económico de pagar la pensión pues era máximo 10 años. Ahora estamos viendo que hay personas que entre que empiezan a trabajar a los 30 hasta los 70 ahora y luego hasta los 90, pues es que casi se van a pasar más tiempo cobrando la pensión del Estado y no van a poder acumular cotizaciones. Está bien el plan que se ha hecho, pero va a ser insuficiente porque, aunque tengamos un magnífico sistema solidario, etcétera, necesitamos tener. La esperanza de vida crece mucho. Los perfiles son cada día más complejos. Cuando se hizo la ley de dependencia, muy pocos pensaron que el avance de las demencias y el avance de problemas de corte psiquiátrico iba a ser de tal calibre que, si todos nos sentamos a valorarlo, tenemos severos problemas que atendemos con personas que no tienen formación ni capacitación suficiente para entenderlo primero y para saber tratarlo después. Y por último, el sistema masificado antiguo de residencias y residencias y residencias es imposible de sostener. Las plazas de residencia son muy caras y me encantaría decir, incluyo la mía también, por supuesto, no hacemos todo lo mejor que podemos porque tiene carencias un sistema exclusivamente de residencias. Y por último, y esta sí que hemos hablado mucho más, son las razones éticas, ¿no? Primero, mi generación y las que vienen después queremos mantener el control de nuestra vida. No queremos que nos digan a qué hora tenemos que desayunar. No queremos que nos digan a qué hora nos tenemos que ir a la cama. No queremos que no pueda tener en mi habitación determinadas, vamos a llamar mobiliarios. Yo incluso diría, porque es uno de los grandes problemas de muchas residencias, queremos, aunque sea pequeñito, como en un colegio mayor, no queremos compartir la habitación con un desconocido de 90 años que, con todos los respetos, son gente maravillosa, pero yo no me veo compartiéndolo. Segundo, debemos hacer primar los deseos, porque es su domicilio, no es mi residencia. Y como es su domicilio, tenemos que hacer que lo viva como tal. Siempre me preguntan, bueno, pero esto, ¿cómo se hace? Muy sencillo. Todo aquello que pueda ser objeto de que puedan elegir, seleccionar. Eso es lo que tenemos que hacer. Que puedan elegir a qué hora se levantan
o no, que puedan elegir a qué hora se acuestan o no. Cosas tan fáciles que puedan elegir con quién quieren comer, que a veces, sin querer, nosotros primamos nuestra comodidad y tenemos de todo. Comedores divididos por patologías, comedores divididos por sexos, comedores divididos por... pero lo que nos olvidamos es que si es su domicilio, todo lo que pueda ser opcional debe ser opcional. Los horarios. Yo siempre digo, y pertenezco al sector público, si a mí me obligan a cenar a las 8 de la tarde, seguro que monto en cólera. Pero claro, como los trabajadores tienen que salir a las 10 y tienen que terminar la comida y luego tienen que limpiar, etcétera, etcétera, no queda más remedio. Esto nos pasa también en los hospitales. Yo, pues no lo entiendo. Pues pienso que como estamos en su domicilio, deberemos hacer una cosa muy sencilla, que es que nuestro modelo de trabajo tendrá que estar unido a su deseo, no su necesidad a mi deseo. Esto hace que nuestro trabajo no sea cómodo, no sea fácil, pero la verdad, casi siempre son problemas de logística que se pueden resolver si entendemos quién va primero. Y para mí, y un nuevo modelo tiene que ser así, ellos van primero y nosotros tenemos que ir justo un paso por detrás. La preservación de la identidad, por supuesto, algo que puedan mantener sus costumbres, que puedan decidir cómo decorar, elegir su ropa, conservar sus aficiones, esas cosas que no digo que no lo hagamos, o que por lo menos sé que muchos de nosotros lo intentamos, pero que es tan difícil, porque todo va justo después de, no, pero es que si tiene que ir a tal sitio no puede, porque tiene que hacer no sé qué, no, porque es que... y esto tiene que ser la preservación de identidad. No pueden querer o tienen que empezar de cero con 80 años cuando llegan a nuestros centros. Y por último, la intimidad garantizada, algo que esta es una guerra de todos los días, ¿vale? No solo es eliminar las habitaciones compartidas obligatorias, sino que seamos capaces de entender el concepto de privacidad, que va desde llamar a la puerta antes de entrar, como cerrar la puerta del baño cuando se están duchando. Ya sé que esto es muy difícil y es muy incómodo porque nuestras auxiliares, que son unas magníficas heroínas, van corriendo de un lado a otro, pero tengamos en cuenta que la privacidad está siempre antes que la comodidad. Y por último, y estas son las que todo el mundo dice que sí y aplauden, pero luego nos cuesta trabajo entender, es una estrategia nacional de atención a la tercera edad tiene que partir de un principio básico y es potenciar la desinstitucionalización. No puede haber un solo residente válido en una residencia que no sea distinta a las actuales. Por razones familiares viajo mucho al norte de Europa y en la última intervención que tuve decía, y esto es así, una residencia que acaba de abrir en Helsinki para gente válida, todos son apartamentos de 30 metros donde puede vivir uno o dos y tienen una carta de servicios y no es más cara que una residencia privada en nuestro país. Así que se puede. Podemos y tenemos que crear unidades de convivencia con módulos o con mini residencias o como queramos llamarlo, de manera que cuando uno llega se incorpora a un grupo de 15 personas y ahí empieza a convivir dependiendo del nivel de necesidades que puedan tener. No hace falta decir que no hace falta sacarlos de un sitio para otro, sino atender el nivel de necesidad que cada uno pueda tener. El evitar el desarrollo y el aislamiento, esto lo vivo todos los días, sigo sin entender qué rayos hace una persona en mi residencia que vivía en la montaña de Orense y que nunca salió y que era feliz y que por una razón de necesidad tiene que llegar a una residencia a 300 kilómetros de su casa, no conoce a nadie, no sabe nadie, su familia puede venir a verla muy de vez en cuando y que ella dice que está muy bien, que está muy contenta, sigo sin entender por qué razón esta mujer totalmente válida, no podía tener a las puertas de su casa un dispositivo de atención que le permitiera estar viviendo donde ha sido su lugar toda la vida. Desde luego, los dispositivos tenemos que empezar a pensarlos desde los intereses y los deseos de los residentes. ¿Y eso por qué?
Pues aparte de cuestiones éticas, la reducción de la ansiedad, la desorientación y el estrés, esto es algo que muy pocas veces hablamos. Las residencias tipo colegio mayor generan ansiedad, generan desorientación y generan estrés, maltratados y mal valorados desde por los directores, los médicos, las enfermeras, las auxiliares, y no tenemos en cuenta que ese nivel de ansiedad por desconocimiento nunca han vivido. Nunca han vivido en comunidad, nunca han vivido en esa situación de socialización obligatoria 24 horas al día. Y la única forma de mantener eso es ir entrando en ese mundo de los intereses y los deseos de cada uno, dando lugar a espacios y a formas de entender el trabajo de forma diferente. Una, que a Fernando le va a encantar, es tenemos, y esto es necesario, una coordinación sanitaria real. Pero no solo coordinación porque nos llevemos bien, que también. El sistema sanitario y el sistema de atención a las personas mayores tiene que conectarse digitalmente, coordinadamente, organizativamente, porque tenemos un magnífico sistema público de salud, pero no terminamos de integrarnos el uno en el otro en pie de igualdad. No creo que sea necesario decir a todos que no es más importante ni un sistema ni otro, pero nos cuesta mucho trabajo a todos salir de esa zona de confort y le pedimos al otro lo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Y cuando vas dando pasos en ese sentido, puedo asegurar a todos que, desde luego, los resultados son magníficos. De hecho, en mi residencia cada vez queremos más. No queremos derivar más, queremos quedarnos con ellos más, y todo lo que queremos es poder hacer más en la residencia para no tener que sacarlos de su domicilio a un lugar en el que se encuentran aislados y en el que no tienen nuestro acompañamiento diario. Esa coordinación es algo que tenemos que trabajar mucho. Y aquí hay que dejarse mucho de protagonismos para pensar mucho en que esa conexión y esa coordinación nos dará un nivel de calidad que está muy por encima de lo que en este momento tenemos, y hablo en general de todos a la vez. Y por último, esto me encanta, pero es quizá el primer dato de quien se quiera atrever a ver el mundo de forma diferente. Tenemos que crear entornos seguros con, esto es mío, presencia activa permanente. Nuestros auxiliares, que repito, para mí son las reinas y reyes de la vida cotidiana, tienen que estar siempre donde están ellos. Siempre en presencia, pero en presencia activa, haciendo qué cosas con ellos, acompañándolos, leyendo con ellos la prensa, charlando de cualquier cosa, también acompañándolos al baño, por supuesto, y ayudándolos a ir al comedor, pero la presencia tiene que ser más activa. Y aquí quiero retomar, el problema es la poca formación que tienen en este sentido. Se las ha formado bien en la asistencia, pero no en la presencia activa. Esto es lo que creo que dará la vuelta a mucho de nuestro trabajo. Presencia activa y permanente. Bueno, pues para no cansar a nadie, ¿cuáles son las bases para la mejora del sistema? Yo diría para la revolución del sistema, ¿no? Pues las tenéis ahí. Lo primero, creación de una estrategia nacional para la atención a mayores que incluye un principio de universalidad y financiación. Lo digo de universalidad para que nadie se asuste, porque esto de que los servicios sociales sean solo para pobres, dicho de una forma muy vulgar, me molesta mucho. En los países más desarrollados, la atención empieza a los 50 años, cuando se pone en contacto a la persona que cumple esa edad, para que vaya viendo qué va a ser de su vida en el futuro, qué va a necesitar, qué necesidades económicas, sanitarias, etcétera, para, ir reflexionando en conjunto, tanto el sistema como los futuros mayores, ancianos, etcétera. Pues a ver, ¿no? Y esto tiene que estar ahí, tiene que ser para todos, no para solo los que puedan necesitarlo. Yo me siento tan jubilado o jubilable como cualquier otro, pero a mí solo me llega solo si tengo necesidad, pero si no la tengo, el olvido es tremendo. Y por supuesto, la financiación. Tenemos que aumentar la carga en los trabajadores si queremos este sistema. Si queremos que cada uno se busque la vida, ya sabemos lo que hay. Pero si queremos mantener un sistema universal de protección social, tenemos que aumentar nuestra carga impositiva sí o sí.
Potenciar la desinstitucionalización para mí me parece fundamental. ¿Por qué? Porque se puede y se debe derivar a los concellos la creación y sostenimiento de dispositivos, de todos los dispositivos de atención para mayores válidos y dependientes de grados 1 y 2, evitando el desarrollo y el aislamiento, pero, ojo, caso por caso. No vale decir hay grados 1 mal valorados que parece que necesitan más. Pero en general, con una buena valoración, que por cierto no entiendo por qué no puede hacer, como en otras comunidades y en otros países, médico de familia que viene atendiéndolo durante los últimos 50 años. Es absurdo. Si ese médico de cabecera, médico de familia, que lleva atendiéndolo y que le conoce de toda la vida, sobre todo en el mundo rural, puede hacer una buena valoración y si necesita algún dato aparte, ya puede pedirlo perfectamente. Así intentaremos y evitaremos una duplicidad absurda y sobre todo una carga de trabajo enorme. Otra cosa es, ¿y esto cómo se podría hacer porque está muy caro el trabajo? Esta es la cuestión. Pero creo que la valoración de los grados de necesidad los puede hacer perfectamente el sistema sanitario en coordinación con servicios sociales y no de espaldas unos a los otros. Y crear una estrategia de dispositivos municipales de apoyo comunitario y me refiero, las comunidades tienen que empezar a hacerse cargo de sus conciudadanos. Tenemos que sensibilizarnos de que no todo puede ser trabajo de profesionales. Y cuando digo participación en el ámbito comunitario, no me refiero a que por obligación tengamos que hacer un servicio social, etcétera, pero sí que aportemos para nuestros convecinos un poco más de ese refuerzo que puede ayudar a que todo sea más humano y más vivenciable para todos. Por continuar, hay que replantear los sistemas de atención sanitaria y coordinarlos. Aquí tenemos a nuestro líder indiscutible en Galicia, Leado, pero creo que cuando vamos avanzando con ellos, y esto también es una experiencia propia, ganamos muchísimo. Sobre todo, evitamos duplicidades un poco ridículas. Modificar la formación del personal de atención, esto es evidente. Repito, es muy curioso, hace unos años, cuando en educación asumieron el 3-6, automáticamente hubo una modificación y se inauguró un grado en Magisterio de Educación Infantil y el 0-3 no se dejó a las cuidadoras. No, es un grado superior que tiene sentido. Bueno, pues hay que empezar a hacerlos. Si no dignificamos la profesión, no mejoraremos mucho las condiciones de trabajo. Hay que facilitar nuevas alternativas de atención descargándolas de las propias exigencias. Os voy a poner un ejemplo. Si yo y 4 amigos nos vamos a vivir juntos porque nos llevamos muy bien y porque queremos disfrutar lo que nos quede de vida, de estar juntos y echarnos unas risas, no me pide nadie nada. Yo contrataré a una mujer de la limpieza, a una cocinera o a una enfermera según las necesidades que yo quiera y además contrataré a la que más me guste, la que me dé la gana, etc. Pero no pidas un permiso. Porque si pides un permiso, te van a fusilar a exigencias y a necesidades ridículas, no siempre muy bien explicadas, pero que hacen imposible que alternativas como el coliving o el cohousing sea factible. En nuestro país, desde luego, es prácticamente imposible, ¿no? Y por último, y esto también es muy importante, hay que revisar y mejorar la legislación administrativa y laboral que dignifique el trabajo en las residencias, en públicas y en privadas. No tiene sentido que el mismo trabajo viva dos situaciones absolutamente distintas, alejadas cada vez más de una y de otra. Ahí entro en hablar de ratios, hablar de horarios, hablar de jornadas, hablar de salarios, hablar de necesidades, de funciones, de tareas, y en ese sentido hay que cambiarlo. Y esto es que me gusta mucho esta frase, aunque ya sé yo que alguien va a decir, mira qué ridículo que cita a un autor de calidad como Walt Disney. Vale, no le quitéis importancia, que este inventó a Mickey Mouse. Y yo lo tengo claro y por bandera. La mejor manera de empezar es dejar de hablar y empezar a actuar. Nosotros, y yo tengo el enorme honor de dirigir un equipazo, lo hacemos todos los días, con nuestras broncas, con nuestras discusiones. Yo nunca rehuyo una buena discusión.
con nuestros reproches a veces, porque seguramente siempre dicen que quiero más de lo que se puede. Pero si no hacemos esto, si no empezamos a hablar, está bien, pero para mí el resumen es este. Lo primero es cambiar la perspectiva. Nos tenemos que convencerse y ser militantes del cambio, creando una conciencia donde la dignidad, la universalidad, el desarrollo de nuevos dispositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que yo creo que hay que hacer. Vamos a cambiar la perspectiva, vamos a pelearnos con nosotros mismos, porque os aseguro que en este viaje que yo comencé hace 6 años, me he llevado por delante un montón de errores que yo mismo cometía, y los cometía porque veía solo lo que yo tenía que hacer y no lo que ellos querían que yo hiciera. Una vez que yo cambié, todo ha ido mucho mejor y cada vez estamos más de acuerdo. Solo voy a poneros un ejemplo. El día que alguien me habló de quitar todas las sujeciones, yo dije, aquí hay locos, esto es una barbaridad. Hoy, 3 años después, cuando nos sentamos a hablar, tanto el equipo como todos en general, no entenderíamos, ya no entenderíamos cómo podríamos vivir con cinturones, con camas, con baldas, etcétera, etcétera. Pero sí os digo, el viaje del cambio ha sido y sigue siendo apasionante. Tanto que yo, que me podía jubilar ya este año, voy a seguir trabajando porque creo que todavía hay un montón de objetivos que podemos conseguir si cambiamos esa mentalidad y los volvemos a poner a ellos en el centro de nuestro trabajo. Y muchas gracias. Gracias, Juanjo. El objetivo de la charla de hoy obviamente no era generar polémica, que seguramente alguna ha habido. Simplemente era que nos dieras unas pinceladas de tu modo de ver las cosas, de dónde venimos. Y esa pequeña foto de los antiguos asilos que yo conocí, con la gran labor de las distintas organizaciones, entre ellos, pues aquí en Coruña era la Orden de Santa Teresa Forlet, la que llevaba el asilo, ahora es una residencia mucho más moderna, muchas cosas muy buenas, ¿no? Pero efectivamente estamos en un mundo distinto, vamos ya camino, estamos iniciando otro mundo. La gente que os entra en las residencias, más allá de la complejidad sanitaria, sí tiene una complejidad de deseos y mentales mucho más importante. Y bueno, yo creo que todo lo que has expuesto no se puede cambiar de hoy para mañana, porque algunos aspectos dependen de nosotros y otros muchos dependen de la legislación, de la administración y de lo que depositamos cada uno o lo que nos quitan a cada uno del sueldo, ¿no? Pero yo sí creo que hay pequeñitos pasos que hacen que esto ya no tenga vuelta atrás. Tardarán unas más que otras, tardaremos unos más que otros, pero la realidad es la que has expuesto, ¿no? No sé si podremos llegar algún día a ese objetivo de ser como los nórdicos, que tú conoces mucho mejor, pero yo creo que el punto de mira tiene que estar en otro nivel distinto a donde estamos ahora, ¿no? Lo diste, los horarios, muchas veces hablamos de atención centrada a las personas, pero hablamos de otras cosas después. Realmente no está centrada en las personas, está muchas veces centrada en las propias necesidades del sistema, en las propias residencias, en nuestra organización, pero nunca es atención centrada a la persona. Y eso tenemos que empezar a cambiar. Pues sí. Fíjate, dos detallitos. Hace 4 años, hace 5 años, pues claro, los horarios de las comidas están pautados, ya los han visto, ¿no? Se desayuna, etcétera, etcétera. En una ocasión me llamaron de la planta, mira, urgencia no sé qué, levantar. Dice que no le apetece desayunar a las 8. Y yo, vamos a hablar con urgencia, a ver oye, ¿qué pasa? Es que yo no he desayunado en mi vida a las 8 de la mañana desde que me fui. Es que no. Y si quiero desayunar y ya está cerrado, pues me voy enfrente y ya desayuno. Dejadme en paz, por Dios, que tengo ganas de dormir. Pero claro, resultaba que no, es que hay que empezar la limpieza de las habitaciones a las 8:30, entonces tienes que salir. Y el hombre me lo dijo con tanta claridad que al final yo terminé diciendo, oye, quédate en la cama. Y empezamos a plantear pues cosas tan fáciles como en el desayuno, francamente, es entre las 8 y las 10:30. Y que cada uno se levante cuando los válidos estamos hablando. Hay que hacer, por supuesto, no sé, alguien está pensando ya, pero si son, bueno, pero si son muy dependientes, es verdad que tiene que ser de otra forma. Pero eso es una. Y otra, es algo que a mí me sabe a rayos y no he sido capaz de cambiarlo todavía, es
Pero vamos a ver, ¿quién cena en este país a las 8 de la tarde? Pero ¿quién cena? Si no cena ni Dios a las 8 de la tarde. Pero además, yo tengo ahí una pugna en la guerra con mis enfermeras y es, vale, les damos de cenar a las 8. Pero ¿qué han merendado a las 5? Bueno, que todavía no termino de gestión. A las 8, de acuerdo. ¿Y a qué hora les damos de cenar? A las 9, vale, que no sean diabéticos. Y entonces, la genial idea que se nos opone, entendiéndolo bien, no es una crítica, es, no, pero por la noche les despertamos y le damos un suplemento, claro, para evitar. Digo, mira, yo soy diabético, es cierto, soy diabético. Si a mí me levantas a las 3 de la mañana para darme un suplemento, no te olvides que los diabéticos tenemos problemas de sueño. Si me levantas a las 3, me estoy acordando de tu madre desde las 3 de la mañana. Por Dios. Pero claro, no, es que estamos todo de acuerdo con la organización y seguimos pensando que la organización del centro tiene que primar sobre los deseos. Y no es verdad. Y en esto soy muy militante. No es verdad. Tenemos que hacer que todo, no somos un hotel, evidentemente, pero los dispositivos, por cierto, que se financian con fondos públicos que también son propios, porque al final aquí todo el mundo paga, tienen que atender más a esos deseos y necesidades. ¿Pero por qué tengo que cenar a las 8? ¿Pero por qué tengo que madrugar a las 8? Y una, que repito, y es cierto, no soy perfecto, no somos perfectos. Nosotros hemos conseguido encontrar un sistema para que todo el mundo pueda decidir en qué mesa quiere comer cada día. Porque tenemos 7 dietas distintas, es verdad. Tenemos 7 dietas distintas y efectivamente es muy complicado para las camareras, mujeres, información, etcétera, saber qué es cada uno. Tenemos ahí unas tarjetitas y tal cual, pero se desorientarían si no. Pero me parece muy inhumano no permitirme que yo coma con mis amigos. No estoy pidiendo más, yo quiero comer con mis amigos, que son Julio, Vicente y tal. Y hoy queremos comer en esta mesa, pero mañana que comer en la otra, que tampoco pasa nada, ¿no? Pues es lo que podemos hacer en un restaurante, en una casa de comidas, y evidentemente en mi casa me siento donde me da la gana y mis amigos también, pues llegamos a una residencia y por razones organizativas es imposible. Ahí tienes razón. No podemos pensar que esto va a ser un camino fácil. Y yo también lo digo, es verdad que yo que viajo mucho a Finlandia, ellos esta estrategia nacional la consensuaron entre todos los partidos políticos en el año 2006. Estamos en el 27. Solo han pasado 20 años, que no es nada. Pero hoy puedes ver los resultados. Mañana no. Pero si los siguientes, porque mi generación seguramente nos verá, pero es un buen momento para empezar a caminar, porque esta es la primera generación que nos va a permitir, porque van a entender mucho mejor que los anteriores, qué es lo que quieren y qué es lo que pueden aportar al sistema. Yo creo que lo has dejado muy claro, creo que no hay ninguna pregunta, con lo cual supongo que los que están a favor lo tienen claro y los que no están a favor pues no quieren disentirlo. Yo creo que esto tiene que estar en evolución constante, tenemos que pensar que lo que nos viene no tiene nada que ver con lo que hay y que tenemos que mejorar la asistencia a todos los niveles. Y voy a decir una cosa, esto no es una crítica a los profesionales, y ahora me vais a permitir que me ponga una medalla en nombre de todos mis compañeros, porque no lo hacemos tan mal. Sí, estamos muy mal organizados, pero no lo hacemos tan mal. Mi residencia desde hace 3 años acoge a 10 alumnas francesas cada año que vienen a formarse con nosotros en Campo Longo. Y este año pasado nos llevamos la sorpresa de que los suecos nos han pedido mandarnos 6 personas para formarse, porque hay cosas de las que hacemos que les gusta, sobre todo en el trato cercano que allí no se lleva. Así que no estamos tan mal, pero tenemos que ser militantes en el cambio. Perfecto. Juan, muchas gracias. Emplazamos a todos en septiembre, nos volvemos a ver. Simplemente queríamos con esta charla, o por lo menos ese era mi objetivo, plantear una reflexión de qué es necesario hacer un cambio. Podemos ponernos fecha o no, pero qué es necesario cambiar, desde luego es cierto, ¿no? Con lo cual, pues está siempre a todos y nos vemos y agradecer nuevamente a Juanjo siempre su disposición por estar con nosotros y pues trasladarnos su opinión, sus necesidades, su organización, pues todo lo que hace en el día a día como buen conocedor del mundo residencial. Gracias, Paco, y feliz verano a todos. Pues muchas gracias. Chao. Muy bien, Juan.